Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Comenzamos una parte diferente, hermanos. Una parte donde Pedro ahora nos va a comenzar a hablar a los creyentes que hay solución y que hay liberación para aquellos que se mantienen firmes en las cosas de Él, de Dios. Esta sección lo está con la atención a los creyentes, hermanos, que sí pueden vivir en el Señor en un mundo que perverso, malvado, contaminado, y aprender cada día y ver a nuestro Señor Jesucristo como ¿qué? Como nuestro liberador. Vamos a leer la palabra de Dios antes que comience. La palabra de Dios dice así: Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. aleluya, mi Dios. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer en ese entendimiento. Ensancha nuestra capacidad, Maestro, que podamos ver por medio de esta escritura lo que nos quieres decir a nosotros en este tiempo que estamos viviendo, Señor. Y todo eso te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya, mi Dios. Pedro, el propósito de él no nomás es para denunciar apostasía, hermanos, que estaba ocurriendo en ese tiempo, pero él quería animar también a los creyentes, a los verdaderos creyentes. Porque te voy a decir algo precioso para que nos pongamos poquito. Dice, Noé 120 años compartiendo la palabra de Dios. Y Dios, como dice, si usted lee la palabra, no lo protegió de las circunstancias que estaban ocurriendo mundanamente. Le voy a dar un diamantito chiquitito que Dios puso en mi corazón. Que él y su esposa tuvieron 3 hijos. Y a esos 3 hijos, Dios les dio mujeres que creyeron en lo que ellos tenían para vivir. En un mundo perverso, una pareja con 3 hijos, pudieron ellos escapar el castigo y el juicio que Dios tenía para ese tiempo. Por eso es importante nomás ¿cómo se llama? Un diamantito para que nosotros podemos cambiar circunstancias en nuestro hogar, en nuestro trabajo, a donde andamos, solamente con nuestro carácter, con nuestro estilo de vivir, con nuestra dedicación al Señor de serle fiel a Él. Fíjese, déjeme decirle por qué es tan importante, hermanos, que Dios vuelvo a repetir, los cuidó, hermanos, por 120 años. Y no se ganaron a nadie. Nadie creyó que lo que iba a ocurrir. Si usted dice, pues yo tengo 10 años orando por esta persona y no quiere, no te preocupes. Ha ocurrido. Es algo historial de la costumbre de cuando el mundo y las cosas se apartan de las cosas de Dios. No es fácil dejar esa vida, porque es gozo temporal y ellos no lo miran temporal, lo miran como que van a vivir happy todo el tiempo, no sabiendo de las consecuencias. Decimos,
Si hubiera más cosas para mis hijos, si hubiera más cosas para acá, si hubiera más cosas en la iglesia, los programas son buenas, pero necesitamos consagrarnos primero para que haya esas cosas. La liberación era tan importante para ellos, aquellos que no creyeron, porque estaban contaminados, hermanos, con la maldad, la perversidad, la manera de vivir, como los tiempos de Noé, dice la palabra de Dios, casándose, gozándose, piñatas, compromisos, todo lo, no puedo por esto, no puedo por esto. Es lo que está ocurriendo siempre, todo el tiempo, hermanos. Pero Noé fue fiel, hermanos, a proclamar la palabra de Dios a la gente que no creía. ¿Verdad que usted le gusta que contar, hablar, platicar con alguien que cree poquito en Dios? Oh, yo creía porque yo antes era cristiano. ¿Ha oído eso usted? Yo ya tengo rato que no voy a la iglesia, pero cuando estaba joven yo iba a la iglesia. Ah, cuidado con esos. Ah, yo ya sé. Yo prefiero agarrar como uno que dice, yo nunca he oído. Sí, porque todo el tiempo, le he dicho a mi Dios que me iba a reír, pero no me voy a reír. Aquí su familia, hermano, rodeado de ese poder de la oscuridad moralmente y espiritualmente. Dios no lo protegió a Noé, pero la luz de la palabra de él seguía brillando en el medio de toda la oscuridad de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Cristianos, usted me ha oído, genuinos, que no necesitan nada más que creer la palabra de Dios. No eran, allí no había iglesias de 3,000, 5,000 personas. Era una familia. ¿Cuántos años? 120 años. Si nosotros estuviéramos trabajando aquí y nadie viniera más aquí, 120 años, dijeran, algo está malo con ese pastor. Sí, porque al pastor le echaron la culpa. Sí, es que el pastor. Pero no es así. Le he dicho anteriormente y le vuelvo a repetir, el llamado no es todo ministerial, hermanos. El llamado es lo que estamos ahorita queriendo enseñar al pueblo de Dios, ese ministerio que Cristo vino a dejarnos, que era compartir la verdad, quién Él es y qué es lo que Él puede hacer por una persona. Y que aunque no lo creas, que un día no muy tarde va a venir por su iglesia. Déjame decirte, no creían que iba a ocurrir esto. ¿Te imaginas que te dijera yo mañana, aquí en el Valle Imperial va a nevar? Prepárate con tu casa, echa a andar los calentones que trabajen de lo mejor y ve a agarrar equipo de todo. Usted no creyera nada de eso. Pero si queremos que venga algo así, tenemos que prepararnos para estar listo. Comienza con una expectación que si Dios lo dice, va a ocurrir. ¿Cuándo? Cuando a él, 120 años duró, hermanos. Creo con todo mi corazón que a veces nosotros nos animamos con 5 años y 10 años. Pero me explico, hermano, que tanto año, 120 años, hermano, me va a oír decirlo. ¿Saben por qué le quiero dejar eso, hermano? Porque allí enseñamos de veras la fidelidad a lo que la palabra nos sigue instruyendo a nosotros. Que no desmayemos, que oremos y velemos, porque la hora del Señor va a venir cuando menos esperamos. Sigo, por favor. En el medio de este mundo, hermanos, le estaba dando a él la habilidad
de permanecerse puro en el medio de la corrupción, hermanos. En Cristo Jesús, hermanos, podemos escapar esa corrupción, hermanos. Podemos, porque el mundo, hermanos, esa lujuria, esos deseos que nos llevan y nos apartan, nos inclinan a vivir una vida desordenada, hermanos. Era antes y es hoy. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4, la palabra de Dios dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. El Señor Jesucristo mismo en Juan capítulo 17, versículo 15 dice que Él, orando por aquellos que Dios le había dado, dice la palabra de Dios. Sí, no oro por todos, dice, pero sí comienza a decir, por aquellos que van a venir. ¿Verdad? La palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versículo 15, dice, porque mi Dios intercede por nosotros. Y la oración de Juan 17 es una oración hacia su Padre, hermanos, pidiendo lo que proteja lo que ya le ha dado Él. La palabra de Dios dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjese, mi Dios, por eso le digo a veces, no nos va a quitar de las circunstancias que estamos viviendo. Por eso no debemos de ponerle mucha atención a esas cosas. Allí es donde comenzamos nosotros mismos a debilitarnos. Como dice, queremos más, queremos más, queremos más. Y luego el más, al ratito, de tanto que pedimos más, se nos acabó y no tenemos nada. Vale más seguir andando cada día por fe. Pero un pie, aunque sea chiquito, pero para adelante. Algo que usted diga, eso no he hecho anteriormente, ahora lo voy a comenzar a hacer. O lo hacía antes y voy a regresar a hacer lo que hacía antes. Imagínense Noé y su esposa tratando de levantar una familia, hermanos, en un mundo perverso, hermanos. Ellos no tenían lo que dice otra gente alrededor de ellos que creyeran lo que ellos estaban viviendo. Los consideraban a ellos como gente que no estaba bien, hermanos. Porque eran malvados, que decir, la palabra malvado tiene mucho que decir de muchas cosas. Pero déjeme decirle, para sostenerte allí, hermanos, requiere una suma confianza que en su palabra. En su palabra. ¿Un hombre de qué? De fe. Un hombre que oyó la voz de Dios y hizo la arca a la instrucción de Dios. Porque Dios suplió la necesidad. Hay mucho que pudiera platicar, porque estoy seguro, en el medio del desierto, para que tuviera la clase de madera que tenía que él cortar y arreglar, no llegaba cortada como el Home Depot. ¿Me explico? Él tuvo que proponerse a trabajar en esa obra, hermanos. Más chiquito, nomás póngase poquito. El cristiano ahí enseña mucho que cuando el Señor nos da una tarea para que otros no se pierdan, nos pone a quién, a nosotros, a trabajar. Óigame, ¿usted cree que la familia no estaba trabajando? Mi amor, por favor, tráeme agua. O chance que ella agarraba el martillo y él traía el agua. Bueno. Sí, porque aquí ya trabajé 8 horas, no puedo.
Pero hay muchas, hay cosas históricas que muchos han contado, ¿no? Que el Señor, bueno, yo lo he oído y a veces lo repito y será o no será, aquellos que saben mucho más que yo sabrán, que Él tuvo que también esperar que muchos de los árboles por la marca de lo que quería el Señor, porque tuvo un estilo de madera, hermanos, era exclusivo que le pidió, Dios le encargó. Estoy seguro que Él les suplió todas esas necesidades y tuvo que plantar, yo creo, esos árboles y esperar que crecieran y luego cortarlos. ¿Cómo? Vuelvo a repetir, trabajo. Algo, hermanos, ahorita estamos bien chiqueados nosotros. Tenemos todo a la mano y todavía eso no nos mueve. Ya es lo que dije un día en una predicación. ¿Qué es la adicción más dura, hermanos? Es hacer lo que yo quiero. Porque todos decimos, yo no puedo. Y yo no puedo. Pero Dios, Él, tenía un plan de usarlo a Él, hermanos. Y todavía a sus hijos lo tuvo que cuidar también el Señor. Ok, al papá y a la mamá, ok, pero a los jóvenes también. Y ellos también tuvieron que ser partícipes porque se ganaron a sus esposas, hermanos. Para que creyeran que eso es lo que iba también a ocurrir. Porque ellos fueron salvos, hermanos. Fueron liberados por esa inundación que hubo en ese tiempo, hermanos. Algo que dice uno, ¿cómo? ¿Cómo puede ocurrir eso? No, esas son historias, ¿cómo se llama? De la Biblia. No, amigo, es de la vida real, hermanos. Quiero que sepa eso. Ellos fueron levantados, hermanos. Él y su hogar, porque había una manera que el Señor ya estaba preparando para traer su juicio, hermanos. Su juicio, hermanos. Y Él los levantó de ahí, hermanos, a ponerlos a trabajar, a arreglar, y luego ellos a ser los únicos que fueron salvos. Decirle una cosa. Por eso dice la palabra de Dios, muchos son los llamados, y lo digo con mucho respeto, son aquellos que creen lo que están leyendo o lo que están oyendo, que Dios va a cumplir su palabra. Y lo más precioso que podemos hacer nosotros es vivir con un testimonio que resalte y que brille a donde quiera que andemos, hermanos. A veces no tienes que decir mucho, nomás vivir. Pero Dios hay una seguridad en Cristo. Hay algo que usted se puede sentar. Hay una cobertura, hermanos, preciosísima, hermanos. Pedro también hace otra solución de esta arca, hermano, un típico de la salvación en quien es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20 al 22, la palabra de Dios dice así. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén. La arca tiene muchos símbolos, mucho precioso. Más brevemente, ¿quién cierra la arca? Dios. Él no. ¿Quién trajo a esos animales, pareja, hembra? Dios.
¿Se imaginan los animales? Ellos también tienen ese sentir. Obedecen la palabra de Dios. Quiero decirles que este diluvio, hermanos, representa siempre, cuando hay palabra de Dios en la Biblia, tiene un significado más profundo de lo que ocurrió en el tiempo de Noé. ¿Qué es lo típico? ¿Qué el símbolo refleja? Que cuando usted y yo llegamos a ese momento de bautismo, hermanos, también somos sepultados, hermanos, y luego resucitamos ¿a qué? A una nueva vida, hermanos, en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque confiamos en ello. Confiamos en ello. No es porque lo hicimos públicamente, no, es porque algo nos ha motivado de hacer ese paso de obediencia, hermanos, que tiene mucho significado, hermanos. Lo levantó a Noé y a su familia, un retrato de resurrección y salvación, hermanos. Ciertamente Pedro estaba asegurando a aquellos que estaban leyendo esta epístola, hermanos, aquellos al gran día de juicio sí iba a venir, y que tenían que aprender a cuidarse y a oír su palabra, porque esa arca representaba seguridad, esa arca representaba la salvación, esa arca representaba la resurrección a una nueva vida. Él nos puede a nosotros traer liberación, hermanos, de la ira que ha de venir, hermanos, porque va a venir, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, la palabra de Dios dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Amén. Porque la ira de Dios sí viene. Y aquí podemos programar y decir que no, esto es de Dios. Tú has de pensar que es de Dios, pero Dios no tiene otro sentimiento más que las cosas ordenadas, decentemente hechas. No hay otra manera. No hay otra manera. Dios tiene un plan de las cosas que Él quiere hacer. Si hacemos lo que nosotros queremos, ya estamos afuera de la voluntad de Dios. Es Dios el que nos va guiando. A veces no nos gusta la jornada donde nos está llevando, pero al acabar tu carrera, tú vas a ver que todo fue plan de Dios para tu vida personal. Ay, mi Dios, qué bueno es para sus promesas. Fíjense que la promesa de lo que hizo esta tierra, que nunca jamás, hermanos, iba a juzgar al mundo en agua, hermanos. No iba a hundir. Aunque iba a venir después juicio, hermanos, de fuego, hermanos. Fíjense lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, la palabra de Dios dice así: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ok, está bueno, no voy a hacer eso, dice. Ya no voy a hundirlos. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ah, pero ahora le va a subir un poquito más. Un poquito más, camaraditos. ¿Qué quiero dejarle esta noche, hermanos? Si aquellos que confiamos en Cristo, nunca vamos a enfrentar ese juicio, hermanos. Juan capítulo 5, versículo 24, la palabra de Dios dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A vida, gloria al Señor, hermanos. Déjenme platicarle un poquito, porque yo tenía muchas ganas de predicar en el arco iris, hermanos. Pero nomás déjeme darle unos versículos del arco iris. La promesa del Señor. Usted los mira cada vez que llueve. Si usted no ha confiado en Dios o le tiene duda que cuando llueve nomás salga de su casa, de su ambiente y mire para las nubes y usted va a ver el arco iris. El arco iris representa
la presencia de las promesas de Dios para bien y para juicio. Le voy a dar la lectura. ¿Está listo? Vamos a comenzar de donde comienzan esos colores preciosos en las nubes. Génesis capítulo 9, versículo 13 al 17. La palabra de Dios dice así. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Déjeme decirle, si usted duda de las promesas de Dios, si usted duda que Dios no cumple su palabra, que Dios no revela, eso es un anuncio grandísimo de que cuando llueve o la próxima salga para afuera de su casa. Hay unos arcoíris preciosísimos que se miran más fuertes. A veces lo pensamos que están tan lejos, hermano, pero están cubriendo toda la tierra, hermanos. Déjame decirte. Yo cuando lo miro, hermanos, digo yo, y yo tenía ganas porque yo tenía un mensaje de esto. Ahorita no me voy a dar unas cositas chiquitas, pero déjeme decirle. A veces pensamos, Dios sabe dónde yo vivo. Dios le encumbre mi vida. Dios está pendiente de mis oraciones. No se le olvide cuándo hizo este pacto. ¿Cuándo? Desde Génesis. Desde Génesis. En un tiempo malvado, corrupto, perverso, y todavía enseñando su gran amor y misericordia. Para aquellos que no creyeron por los 120 años que anduvo Noé, vieran que todavía Él es. No, es que yo no creo, muchas veces me dicen, no, es que yo no creo, no, nomás míralo. Déjame decirte qué tan precioso es el arco. ¿Está bueno? Vamos a seguir adelante. En Revelación capítulo 4, versículo 3, vamos a leer algo muy precioso. Fíjese lo que dice. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris, semejante al aspecto a la esmeralda. Amén. Él es. Si usted duda de la presencia de Dios, hoy miró. Ahí mismo en Apocalipsis 10, versículo 1, dice la palabra de Dios así. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Es importante. Es necesario. Sabes que yo no sé qué decirles. Nomás cuéntalos, sácalos para afuera que cuando llueva y tienes a alguien cerquita. ¿Crees en un Dios? Yo sí. ¿Sabes por qué? Porque esa promesa fue dada más de 6,000 años pasados. Ahí está, mira la promesa de Dios. ¿A dónde está? Déjame darte la lectura. Él es rodeado. Es su presencia. Es su presencia. Habitando, diciéndonos a nosotros como cristianos, no pierdas la fe. Yo cumplo ¿qué? Mis promesas. Yo he hecho un pacto para todo viviente. Óigame bien, no nomás para los escogidos, para todos, pero para todos los que creen en mí. Ese es el Señor. Yo, bueno, no lo voy a platicar, porque yo tenía otras historias preciosas que Dios me había dado. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Eso está el resplandor de gloria. Usted ha oído mucho del resplandor de gloria. Esa conexión
escondió con el juicio al mundo, dice la palabra de Dios así. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de una que hablaba. Amén. Déjame decirte, nuestro Dios es alguien preciosísimo, hermanos. Come on. Algo que te, la grandeza, la belleza, pues el más hermoso. ¿Se ha oído la canción esa? El más hermoso. No hay nadie más hermoso que él. Preciosísimo, hermanos. Estos cantos de arcoíris es un señal de la gloriosa presencia de Dios, hermanos. Recordarnos a nosotros que su misericordia, su gracia va finalmente triunfar, hermanos. Porque Él nos lleva ¿de qué? De triunfo en triunfo, hermanos. Por eso yo y usted no podemos desmayar. No podemos dejar que nada nos quite el gozo del Señor. Padre, te alabamos y te damos tantas gracias, Señor. Porque en cada tormenta usted está en el medio de ella, Señor. Esa paz que solamente tú la das, no como el mundo la da, tú la das, Maestro. Y estamos agradecidos. Que ese arco iris, Señor, revela, Señor, tu divina presencia, Maestro. Que tú estás anunciando, Señor, que tú todavía estás en control de todas las cosas, Maestro. Porque tú has guardado ese pacto para todo viviente, Señor, que cuando hay duda, hay desánimo, hay un corazón quebrantado, puedes ver que la gracia de Dios y la misericordia de Dios va a tener la última palabra en tu vida y vamos a triunfar, porque Él es un Dios de triunfo, hermanos. Yo le ruego en esta noche que cada uno de nosotros no olvidemos seguir caminando cada día por fe. Te pido, Padre, tu bendición a cada uno de nosotros al salir de este lugar, Señor. Que doy gracias por sus esfuerzos. Te pido que tú los sigas bendiciendo, fortaleciéndolo, Señor, y seguir caminando por fe cada día, Señor. Y todo eso te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga.